Buenas tardes, muchas gracias a todos los asistentes, organizadores, Universidad de Comillas, así a todos los voluntarios por hacer esto posible. Hoy os voy a hablar durante los próximos minutos sobre una comunicación oral que va sobre cambios de peso y estado de hidratación entre el pesaje oficial y la competición de mujeres deportistas de Tug of War. No sé si conocéis este deporte, es una práctica deportiva que en el País Vasco, de donde yo vengo, le llamamos sokatira y entra parte de los deportes tradicionales. Es un deporte por equipos, donde compiten dos grupos de 8 personas, bien sea divididos por sexos o de manera mixta, que tiran de una cuerda intentando llevar al equipo rival hacia su zona. Como podéis ver en las imágenes, se compite en dos superficies diferentes. Una de las superficies es tierra y la otra suele ser una superficie dura como goma. Y, y una de las características que tiene esta competición eh, son las categorías por peso, de las que hablaremos más tarde. Y aunque en el País Vasco se practique de manera recurrente, en los últimos años pues, se ha experimentado una internacionalización con un auge en otros países como puede ser China, Países Bajos, Estados Unidos, lo que ha llevado a realizar diferentes competiciones tanto mundiales como europeas. Como comentamos, las pérdidas de peso son muy habituales en deportes en los que requieren competir en ciertas categorías de peso, y estas estrategias se suelen conseguir mediante deshidrataciones marcadas o restricciones calóricas mantenidas a lo largo del tiempo. Existen otros tipos de estrategias, como pueden ser las saunas, el entrenar con más ropa para aumentar esas deshidrataciones, eh, las cuales son muy comunes en estos tipos de deportes. En ese sentido, el Tug of War o la sokatira utiliza este tipo de categorías, lo que impulsa a las deportistas a utilizar este tipo de estrategias. Como venimos comentando toda la mañana, y tanto en el ámbito de la nutrición como en el ámbito de la ciencia del deporte, existe menos información centrada en las mujeres y en este tipo de estrategias, y creemos que es menor aún en deportes minoritarios como puede ser el Tug of War. Por ello, creemos que era fundamental evaluar estos cambios de hidratación tanto durante el pesaje como en los días posteriores, para ver cómo recuperaban peso mediante herramientas objetivas, porque muchas veces se suele utilizar otro tipo de cuestionarios, los cuales pueden llevar a cierto autoengaño por parte de las deportistas con respecto a sus preparadores físicos o nutricionistas. Por ello planteamos tres objetivos, un objetivo principal, el cual consiste en analizar los cambios de peso, de peso corporal y estado de hidratación en mujeres deportistas de Tug of War. Por otro lado, queríamos evaluar estas variables en la composición corporal, en qué variables se daban, si en masa grasa, en masa libre de grasa. También describir el patrón, cuáles eran las variables que más alteraciones sufrían. Y por último, determinar el momento del temporal en el que se llevaban a cabo estos cambios. Con respecto a la metodología, diseñamos un estudio observacional con medidas repetidas y obtuvimos los datos durante los campeonatos del mundo y campeonatos europeos celebrados en 2019 y 2020 en Irlanda. Participaron 19 mujeres deportistas de Tug of War. Ahí podéis ver que la edad es bastante amplia y creemos que esto puede ser por la menor profesionalización de esta disciplina deportiva. Con respecto al cronograma, el día 1 era el día del pesaje oficial y luego les analizamos mediante bioimpedancia multifrecuencia, concretamente con el dispositivo InBody S10, la composición corporal. Además, se evaluó el peso con la misma báscula con la que se desarrollaba el pesaje oficial y se les evaluaba la talla. En el día 2 repetíamos este InBody multifrecuencia. El protocolo intentábamos que era el mismo. Se evaluaba entre las 7 y las 11 de la mañana. Se limpiaban los electrodos, las participantes se subían sin calcetines e intentaban estar en un estado parado para evitar fugas en las corrientes. Intentamos repetir este tipo de mediciones tanto en el día 2 como en el día 3. Las principales variables que analizamos fueron el peso corporal, la masa grasa, la masa libre de grasa, el agua corporal total, el agua intracelular, extracelular y luego el ratio entre agua extracelular y peso corporal, el cual suele ser un indicador de estado de hidratación que varía entre 0,36 y 0,39, y queríamos tenerlo en cuenta para ver cuál era el estado de las participantes a lo largo de todo el proceso. Con respecto al análisis estadístico, lo realizamos mediante el programa SPS, mediante una nova de medidas repetidas. En las siguientes tablas podemos apreciar tanto las características descriptivas
como los cambios entre el día 1 y el día 2 y el día 1 y el día 3 de las participantes. Si observamos en la tabla 1, en la última variable, entre el ratio de agua extracelular con respecto al peso corporal, hemos comentado que los ratios normales suelen estar entre 0,36 y 0,39. Vemos que las participantes se encuentran en ese ratio, con muy poca desviación estándar. Y luego, si apreciamos los cambios, hubo diferencias estadísticamente significativas, tanto en el peso como en el agua corporal, agua intracelular, extracelular, pero no lo hubo en la masa grasa. Sí que lo hubo en la masa libre de grasa y también en el IMC, pero no en el ratio que hemos comentado con anterioridad, indicando que aunque rehidrataran por los cambios que podemos ver en el agua corporal, este parámetro no se vio alterado. Por ello, aquí podemos apreciar los resultados principales. El peso corporal aumenta de manera significativa entre el día 1 y el día 3. Sin embargo, como podemos ver, esto se debe principalmente a cambios en el estado de hidratación. Hay un incremento significativo y este es principalmente en el primer día, como hemos visto con anterioridad, con un incremento de 3,6 kilos y luego únicamente 300 gramos del día 2 al día 3. Con respecto al ratio que hemos comentado, no vemos cambios, lo que indica una recuperación hídrica equilibrada a pesar del aumento significativo que hemos visto en el peso y en el agua. Y la masa libre de grasa sí que muestra una significancia estadística. Sin embargo, la masa grasa no cambia estadísticamente. Por ello, podemos concluir que estas variaciones representan principalmente cambios en la rehidratación y no en el tejido graso. Y con respecto al patrón temporal, hemos visto que la mayor parte aumenta entre el día 1 y el día 2, y entre el día 2 y el día 3 los cambios son mucho más pequeños, por lo cual ya hay un proceso de estabilización. Como en conclusión, las mujeres deportistas de Tug of War realizan pérdidas de peso antes del pesaje, principalmente mediante cambios en la deshidratación. Sería interesante evaluar de manera previa, y es una limitación que reconocemos de nuestro estudio, para evaluar las diferentes estrategias o rangos en los que se pueden mover las participantes y evaluar hasta qué punto pueden ser peligrosas o no. Estas fluctuaciones reflejan principalmente ajustes en el estado hídrico y no modificaciones estables en la composición corporal, como vemos, y creemos que en el futuro también sería interesante evaluar cómo estas estrategias de manipulación de peso, las cuales en otros deportes ya se han visto cómo afectan tanto al rendimiento como a la salud, puede afectar a su salud. Porque aunque no lo hayamos reportado, sí que durante las mediciones vimos bastantes participantes que experimentaban mareos, otro tipo de efectos secundarios, los cuales serían interesantes evaluar. Muchas gracias por vuestra atención. Aquí tenéis las referencias principales y quedo a la espera de las preguntas que tengáis.